Buenos días, seguidores de Grieta Educativa y comunidad de la UACJ. En esta ocasión nos es grato contar con la asistencia de la docente Jazmín Gabriela Ramírez Heredia, de 28 años de edad, oriunda de Ciudad Juárez. Actualmente imparte clases a nivel básico y superior en las instituciones Primaria Federal Lázaro Cárdenas del Río y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, respectivamente. Maestra, permítame expresar que la comunidad realmente esperaba su participación en esta entrevista. Realmente respondieron al llamado cuando se anunció que usted iba a participar. ¿Cómo le hace sentir esto y cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradecerte a haberme invitado. La verdad, esta es la primera vez que realizo una entrevista de este tipo. Me sentí muy feliz porque muchos exalumnos pues compartieron la publicación en donde me iba a entrevistar. Entonces, como les digo, como les digo en las clases, una vez se siente que no está haciendo las cosas tan bien como lo pensaba, pero al ver la respuesta y el respeto de los alumnos, incluso de mis maestros, uno se da cuenta que va por buen camino. Entonces me sentí muy, muy feliz del apoyo de todos y también de usted por haberme invitado a estar aquí con ustedes ahora. Maestra, para comenzar con la entrevista, mi primera pregunta sería, los paradigmas educativos, sabemos que hay corrientes como conductismo, humanismo, constructivismo. ¿Cuál considera usted, dependiendo sus características, que sea más conveniente aplicar a la educación en Latinoamérica? Muy bien, bueno, pues antes de hablar de algún paradigma educativo, pues hay que conocer el contexto. Nosotros nos ubicamos pues en Latinoamérica, lastimosamente un lugar en donde es caracterizada por tener un fuerte problema de pobreza. Entonces, esta pobreza afecta aproximadamente a 1/3 de la población y es un obstáculo enorme para la expansión y el mejoramiento de la educación. Todo esto vuelve más difícil para todas estas personas que viven en pobreza poder tener acceso a la educación de calidad. ¿Por qué lo vuelve más difícil? Bueno, tal vez hay niños, hay jóvenes que para tener que ir a su escuela se encuentran en un área rural y tiene que avanzar, no sé, en algún transporte que le pide, pues obviamente alguna cooperación, tiene un costo para poder ir a una institución educativa. También, aunque la educación se supone que es gratuita, tenemos que pagar materiales escolares, libros, etcétera. Entonces, tristemente, así nos encontramos en América Latina. Ha expresado y sigue expresando las inquietudes sociales y carencias, y esto ha sido evidente por todos nosotros, como estudiantes, como docentes, como padres de familia, y nosotros los maestros somos un agente de cambio. Yo siempre digo que ser docente es una tarea heroica, súper grande, y no solo enseñamos a leer y a hacer operaciones básicas, sino que también enseñamos al alumno cómo vivir. Puede ser un impacto muy grande que tenemos los docentes. Entonces, antes de elegir un paradigma educativo, yo creo que tenemos que voltear a ver a los estudiantes que tenemos y partiendo de ahí poder elegir el adecuado o los adecuados para poder lograr tener un impacto en ellos. Entonces, en conclusión, como docente, yo encuentro muy conveniente conocer primeramente el contexto en el que estoy dando clases, conocer a mis estudiantes y de ahí poder elegir el paradigma que dé respuesta a lo que quiero lograr en ellos. Es decir, no me puedo pues encerrar en solamente trabajar en un paradigma. Yo considero que el docente debe tomar los paradigmas que les sean funcionales dentro del aula donde esté trabajando. Estamos diciendo entonces que dependiendo del contexto en que se encuentra el estudiante es el paradigma que se va a utilizar y las estrategias a implementar. Claro que sí, por ejemplo, en conducta, a mí me sirve bastante lo que es el conductismo, a veces en motivación también, para si quiero lograr que en mis alumnos haya mayor socialización, me sirve el constructivismo. Entonces el docente tiene la oportunidad de elegir según el contexto y lo que quiera lograr de sus estudiantes. Maestra, dentro de este mismo contexto sabemos que se encuentran estudiantes con capacidades diferentes o que padecen algún trastorno del aprendizaje. ¿Cómo
adecuar el currículo hacia estos estudiantes para que logren un aprendizaje óptimo? ¿Qué estrategias se recomiendan implementar? Bueno, esta es una pregunta muy buena porque ahorita, actualmente, pues se está dando mucho esta necesidad de capacitarnos nosotros como docentes para poder atender a todos los estudiantes que tengan alguna barrera del aprendizaje y participación. El objetivo de toda la institución educativa sería ofrecer una educación de calidad, porque es un derecho que viene marcado en la Constitución. ¿Qué sucede cuando en mi escuela, en mi salón regular, tengo un estudiante con alguna barrera del aprendizaje y participación? Bueno, pues ahí va a comenzar un reto. ¿Qué es lo que yo considero que se debe tomar en cuenta? En primer lugar, observar y conocer al estudiante. Después, hay que tener mucha paciencia. La docencia también nos pide que seamos unas personas súper pacientes y a veces para nosotros es un súper reto. Después, recomiendo realizar un informe de detección inicial. Aquí recomiendo mucho un libro que si nos están observando y escuchando docentes, seguramente lo conocen. Se llama La inclusión es tarea de todas y todos. En este libro, aquí viene cómo poder realizar un informe de detección inicial y vienen todos los pasos para poder canalizar a estos estudiantes con algún especialista. Nosotros no estamos especializados a menos que tengamos una maestría o una licenciatura en psicología para poder realizar algún diagnóstico. Entonces hay que canalizar a algún psicólogo, a algún psiquiatra y poder tener comunicación con este especialista. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer y que es muy importante? Capacitarme. Si yo no estoy informada de las necesidades de algún alumno con discapacidad visual, discapacidad auditiva, pues entonces tengo que capacitarme, no dejarlo pasar, no dejarlo de lado y nada más yo trabajar con los alumnos regulares. Eso no es adecuado, entonces hay que capacitarse. Después, poder ser creativos. Eso es como que una característica que yo veo en los docentes que todos debemos de tener, ser creativos al planear las clases, crear un ambiente adecuado en el aula y proponer entornos inclusivos en mi institución. No encerrarme solamente en el aula, sino proponer y crear que todo esto se vaya haciendo cada vez más grande, poder realizar algún proyecto de intervención para que la institución donde yo trabaje pues sea un ambiente inclusivo. ¿Qué estrategias propongo? Bueno, voy a mencionar solamente algunas, porque obviamente pues son bastantes, entonces algunas estrategias que yo propongo. Si tenemos alumnos con trastorno del espectro autista, propongo privilegiar los estímulos visuales sobre los auditivos. Después de realizar alguna actividad, hay que procurar brindarle siempre un refuerzo también, hacer evaluaciones continuas. Es muy importante tener una evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, darle una oportunidad para hacer elecciones, no que yo le doy la respuesta a todos, sino ponerle retos para que él también pueda tomar sus decisiones, priorizar el aprendizaje de habilidades de comunicación para poder pues relacionarse con sus compañeros. Aquí lo que es el trabajo en equipo, pues estaría perfecto. Si tengo alumnos con discapacidad visual, en primer lugar y más importante, poder capacitarme en braille. Si yo voy a estar a cargo de un alumno con discapacidad visual, es importante que conozca la manera en la que él se comunica y aprende. Entonces, poder capacitarnos en braille. Rodear al alumno de abundante estimulación manipulativa y social, poder utilizar material concreto, provocar experiencias táctiles, utilizar los materiales adecuados. Estos son los libros en braille y también la SEP tiene unos libros que son así grandotes, son los libros en formato macrotipo. Entonces también puede que nosotros tengamos alumnos con discapacidad auditiva. ¿Qué hay que hacer si tenemos alumnos de este tipo? Bueno, capacitarnos en lengua de señas mexicana y nunca taparse los labios al hablar con un alumno con discapacidad auditiva, o por ejemplo, si yo le quiero hablar, siempre mostrar mi cara para que él me pueda observar, ya que muchos leen los labios. Si el alumno no entiende una palabra, hay que buscar otra que signifique lo mismo, manejar muchos sinónimos. Antes de iniciar una explicación, asegurarme de que él me esté mirando. Si el alumno no me está mirando, puedo tocar su hombro para llamar su atención. No dar instrucciones cuando el alumno esté a la mitad de una tarea, hay que esperar a que termine y entonces ya poder dar
o alguna otra instrucción. Y algo importante también es capacitar al grupo con el que está el alumno en vocabulario básico en lengua de señas mexicana, para que también ellos se puedan comunicar con él y pues pueda haber una convivencia sana y pacífica. Una vez que tenemos todo lo que es el trabajo como la detección inicial, la capacitación, las estrategias, me gustaría que me dijera cómo se realiza a fondo una secuencia didáctica, cuáles son todos los elementos que lleva para su elaboración y post aplicación en el aula. Muy bien. Bueno, la secuencia didáctica primero es importante saber qué son estas actividades que están dentro de nuestras planeaciones y que se dividen en inicio, desarrollo y cierre. Ya los docentes que nos están escuchando y también los estudiantes de la UACJ de la licenciatura en educación seguramente sabrán cómo se realiza una planeación correctamente, más si fueron mis alumnos, ¿verdad? Una secuencia didáctica correcta. Se toma en cuenta, en primer lugar, el contexto interno y externo de la escuela. Es muy importante tomar en cuenta el contexto, porque en mi planeación no puedo poner que los alumnos me van a realizar una super maqueta con muchos materiales cuando estoy trabajando en un sector tal vez socioeconómico bajo. Entonces tengo que conocer el contexto interno y externo. Después también debo de realizar un diagnóstico del grupo. ¿Qué es lo que va dentro de este diagnóstico? Debe de ir el nivel socioeconómico de mis alumnos, los estilos de aprendizaje, el desarrollo académico que tienen, la etapa de desarrollo en la que se encuentran, entre otros muchos aspectos. ¿Cuál es el procedimiento para poder realizar una buena secuencia didáctica? Bueno, en primer lugar, como ya lo mencioné, poder conocer el grupo. Es muy importante que el docente tenga la oportunidad de platicar con ellos. No nada más voy, doy mi clase y me retiro. A mí me gusta mucho en educación básica y también en educación superior tener la oportunidad de llegar temprano a clase cuando era presencial, ¿verdad? Ahorita que es virtual, pues sí, se complica un poquito. Y platicar con mis alumnos. Yo les preguntaba cómo les va en sus demás clases, qué dudas tienen, y si yo les puedo apoyar, pues ahí estoy presente. También les preguntaba cuánto tiempo hacen en llegar a la escuela. Me he topado con alumnos que de verdad, híjole, en el transporte público duran 1 hora, 2 horas para poder llegar a la escuela. Y pues yo tomo en cuenta todo eso. Ya sé que mi alumno va a llegar con sueño, ya sé que mi alumno necesita actividades un poco más movidas, etcétera. Después de que conozco al grupo, debo de conocer también, pues, a mí misma como docente, saber qué se me facilita más. Por ejemplo, si yo soy muy dinámica, pues puedo poner estrategias más dinámicas. Si yo sé que soy mala tal vez pues en el trabajo en equipo, pues también puedo trabajar en ello y así, etcétera. Es muy importante que nosotros conozcamos también nuestras habilidades y para poder planear de mejor manera una clase. Después de esto, tengo que tener forzosamente el manejo de los programas de estudio, que ahorita se están trabajando el que es aprendizajes clave y el programa 2011 para los grados superiores en primaria, que es donde yo trabajo. ¿Por qué se debe de manejar el programa? Porque ahí vienen todos los datos generales que lleva una planeación. Viene sobre todo la parte central de una secuencia didáctica, que es el aprendizaje esperado. Es qué espero yo obtener de mis alumnos, y entonces ahí en esos programas vienen establecidos. Por eso es importante que los manejemos. También es importante diseñar o tener ya un formato para poder poner ahí mis actividades, mi planeación. Y en la aplicación, que es lo importante que nunca debemos de dejar de lado, poder realizar adecuaciones. Dado que la planeación no es una receta de cocina, siempre me voy a encontrar con algo que me haga cambiar los planes que yo pues había redactado tal vez el fin de semana. Entonces, poder hacer adecuaciones concretas y claras y también estar evaluando constantemente a mis alumnos durante el proceso de enseñanza. Por último, yo sugiero siempre que el docente haga una reflexión de su trabajo, qué me faltó, en qué estuve bien, y ya con esa reflexión ir mejorando, porque nosotros los maestros también estamos en constante aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo.
Un maestro que no quiere aprender, pues ahí se va a estancar. Siempre debemos de estar aprendiendo y abiertos también a aprender de nuestros alumnos. Maestra, una vez que nos ha dicho todo lo que lleva una secuencia didáctica, vemos que es una labor un tanto compleja. Y ahora con esta modalidad virtual, ¿cómo es que se ha modificado el proceso de elaboración de estas secuencias? Muy bien, entonces dentro de esta modalidad virtual, sobre todo en educación básica, que es donde estoy dando clases, se nos pide que la secuencia didáctica no sea tan larga, tan compleja. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pasársela a los padres de familia. Entonces, qué difícil va a ser para un padre de familia estar leyendo qué aprendizaje esperado, que el perfil de la materia, todo eso. Entonces, actualmente se nos solicita llenar un formato específico para que los padres de familia puedan leer las actividades y puedan estarnos apoyando en casa en el aprendizaje de sus hijos. Vemos que se debe de hacer llegar la información a los padres de familia. Entonces, ¿qué estrategias se implementa usted en lo personal o qué estrategias se recomiendan para aquellos padres de familia que no cuentan con recursos tecnológicos como dispositivos móviles o incluso televisión, entre otros? Y eso es algo que se está viendo demasiado, ¿eh? Como les digo, aquí en Latinoamérica, pues tenemos un alto índice de pobreza en las regiones en las que pues, nos encontramos muchos docentes. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? Actualmente, los servicios educativos del estado de Chihuahua nos brindaron unos cuadernillos de trabajo. Aquí vienen los contenidos de los trimestres que pueden ir trabajando los niños. ¿De qué manera los hemos estado entregando? Bueno, esto es de manera opcional porque ya sabemos que en estos días pues no se nos puede obligar a acudir a las instituciones educativas. Entonces, de manera opcional, de dirección o supervisión, se nos solicita acudir a la escuela donde trabajamos, al centro de trabajo, y poder entregar a los padres de familia estos cuadernillos de trabajo. A los padres de familia que no tienen acceso, así como usted lo dice, al celular, a la computadora, entonces les damos los cuadernillos y ellos lo trabajan, y otra oportunidad que tengamos de acudir a la institución educativa, ellos lo llevan y nosotros lo revisamos. También tienen la oportunidad de estar observando en su televisión el programa de Aprende en Casa, que yo creo que ya muchos de nosotros los hemos visto, y ahí se maneja también algunos aprendizajes esperados que vienen en los programas de estudio. Entonces, actualmente de esa manera lo estamos haciendo. Entonces, como quien dice, no hay pretextos, se debe de hacer llegar la información. Ahora, mi siguiente pregunta es sobre su artículo, El cuerpo y la estética en la infancia. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando se lee? Bueno, este trabajo de investigación, la verdad, a mí me dio mucho que aprender. ¿Por qué? Porque este trabajo de investigación yo lo empecé siendo estudiante. Era estudiante de la licenciatura en educación ahí en la UACJ, ya de los últimos semestres. Entonces empecé a trabajar con un doctor, el doctor Abraham Cifuentes Mendoza, también catedrático de la UACJ, pero en el campus de Casas Grandes. Este trabajo de investigación, ¿qué fue lo que realizamos? En primer lugar, rescatamos y analizamos textos en donde se puntualiza la historia del cuerpo del infante. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues realizamos ahí alguna revisión, por ejemplo, en un documento que la verdad a mí me gusta mucho, que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Este es de Philip Arias. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Bueno, que la infancia antes no tenía el valor que tiene actualmente. Se menciona que aproximadamente en el siglo XVII aparece ya el cuerpo del infante, sobre todo en la pintura medieval, como lo conocemos. Antes de esto, se puede observar en las pinturas que a los niños los pintaban como adultos, pero pequeños. Entre otras características, por ejemplo, que no le daban tanto valor a los niños dentro de la etapa de la infancia, como que no se le daba tanta importancia como se le da ahora. Todo esto viene aquí en este texto, y así analizamos varios que hablan respecto a la historia del cuerpo del infante. Después nos fuimos a campo, que fue lo más interesante que yo encontré en esta investigación. ¿Por qué?
Realizamos grupos focales, observaciones, entrevistas dentro del mercado que está destinado al cuerpo del infante. Yo de estudiante decía, no, pues no vamos a encontrar mucho, pero no, para mi sorpresa, encontramos spas dedicados a las niñas y a los niños, agencias de modelaje, en donde me tocó entrevistar a una niña de 3 años, entonces sí hay mucho mercado en la estética infantil. Me tocó ir a fiestas infantiles a realizar observaciones, entonces este fue un trabajo de campo que disfruté mucho. Después de todo esto, nos llevó a analizar todo esto que encontramos en campo, la sexualización de las niñas y los niños que se está dando actualmente, sobre todo en los medios de comunicación. Ya dentro de este trabajo, pues no puntualizamos nuestra opinión respecto a esto. La verdad es que fue un trabajo descriptivo y pues que para mí como estudiante sí me dio mucha oportunidad de aprender respecto a la investigación educativa. Maestra, estamos entonces refiriéndonos a una involución o a una evolución en cuanto a la importancia que toma el cuerpo del niño. Vemos, como usted lo menciona, que hay mercadotecnia destinada hacia el cuidado y la estética del infante, como los concursos de belleza infantiles, los spas, entre otros casos. Sí, así es. Yo, como le digo ahí en el texto, no marqué mi opinión. Sin embargo, yo sí creo que debemos de dejar a nuestros niños disfrutar su infancia, no estarlos pues casi presionando a que la niña se interese por el maquillaje, por las pestañas, al niño estarlo presionando, preguntándole si ya tiene noviecita a los 6 años. Entonces hay que procurar que el niño disfrute mucho su infancia, jugando con otros niños, niñas, y pues haciendo cosas de niños. Esa sería mi opinión, no se plasmó en ese artículo, pero pues es lo que yo pienso. Ahí tenemos la opinión bastante acertada de la maestra. Lo siguiente sería, retomando en el ámbito académico, ¿qué factores son los que inciden en la motivación del estudiante? Pues vemos, por ejemplo, que hay frases como échale ganas o anímate. ¿Hasta qué punto estas frases son aplicables? ¿Qué hay detrás del contexto, digamos, familiar, social o económico, cultural en el que se encuentra el estudiante que pueda, digamos, decrementar o aumentar su desempeño en el aula? Bueno, eso también se me hizo una pregunta muy interesante porque a mí me encanta que mis alumnos estén motivados, ya sea en educación básica o en educación superior. ¿Qué es lo que yo he visto que interfiere dentro de la motivación de mis alumnos para poder tener pues un aprovechamiento escolar óptimo? En primer lugar, la situación económica. Muchos dirán, no, claro que no, pero sí, la situación económica claro que interfiere. ¿Por qué? Porque igualmente se les piden recursos, por ejemplo, libros, se les pide imprimir trabajos y muchos alumnos no tienen la oportunidad de poder realizar esta compra, entonces interfiere la situación económica. Tengo alumnos que a veces van a la escuela, yo estoy en turno vespertino, sin desayunar, entro a las 2 de la tarde. Si el alumno tiene una situación económica en su casa pues mala, el alumno si llega sin comer, claro que va a interferir en el aprendizaje que tenga. También considero que la inteligencia emocional tiene un impacto pues muy grande en el aprendizaje y en la motivación del niño y de la niña. ¿Por qué? Actualmente he visto muchos niños que sufren de ansiedad y estrés. Ustedes dirán, no, a los niños no les pasa eso, pero sí, he tenido niños que tal vez se arrancan el cabellito del estrés, que están ahí también con las manos, que se mueven mucho. Entonces la inteligencia emocional también considero que es fundamental para poder tener un éxito académico. La empatía que tengan con el docente es importante, ahí no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Si el docente, yo siento que tiene algo en contra de mí, o no hay una empatía, no nos entendemos, me cae mal, como dicen muchos, no le voy a prestar atención a la clase o la voy a dejar de lado, no voy a estar motivado. Si yo veo que el docente no se preparó, si el docente no está pues entregado a su materia, la verdad no me va a llamar la atención. Entonces la empatía y cómo me lleve yo de alumno con el docente, pues es importante. Y por último, y considero lo más importante, la dinámica familiar en la que se encuentran los alumnos.
Para mí la familia es algo súper, súper, súper importante en el aprovechamiento académico de los niños. Si yo me encuentro en una familia que no es amorosa, que no es estable en todos los sentidos, emocional, económicamente, etcétera, que me destruye en lugar de construirme, difícilmente voy a lograr el éxito académico. ¿Que lo puedo lograr? Sí, pero me va a costar un poquito más. Vemos entonces que son varios los factores, principalmente dentro del contexto familiar y la educación socioemocional. Quien presenta este tipo de problemas en las escuelas realmente se tiene esta capacitación para canalizar hacia algún especialista. Algunos de los docentes sí contamos con capacitación para poder pues canalizar con algún especialista. Otros podemos recurrir también con los directores de las instituciones. Ellos tienen formatos y conocen cómo realizar una canalización. Entonces, sí existe. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces muchos docentes lo dejan pasar. Si yo veo, por ejemplo, que un alumno está siendo violentado en su casa por alguno de sus padres, por alguno de sus tíos, hermanos, abuelitos, y yo no me quiero meter en problemas, pues muchos de los docentes, lastimosamente, pues no hacen lo que se debería de hacer, que es canalizarlo con un especialista, poder hablarlo con el director, el supervisor, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Sí se conoce qué es lo que se debe de hacer, pero muchas veces se deja de lado. Bueno, pues entonces vemos que sí existe esta capacitación y hay que actuar a tiempo para evitar futuros inconvenientes. Mi siguiente pregunta es acerca sobre los tipos de educación. Tenemos por un lado la educación estandarizada o formal y por otro lado la educación abierta. Considero que está más dirigida hacia el público adulto, digamos, tiene la misma calidad porque sabemos que es en un tiempo menor, a veces 6 meses o en un año. Es decir, se aprende en este periodo de tiempo lo que se pudo aprender en 6 años. Muy bien, bueno, pues yo fui docente en el ICHEA, entonces estoy relacionada con lo que es la educación abierta y ahorita actualmente pues estoy en educación básica, que es la educación formal, ¿no? ¿Qué diferencias encuentro en todo esto? En primer lugar, los alumnos son muy diferentes en edades. Sabemos que en la educación formal, en mi caso en la primaria, los niños pues entran tal vez de 5 o 6 años, salen de 12, 13 años máximo, y ahí las edades son diferentes. En la educación abierta tuve la oportunidad de tener alumnos máximo de unos 82 años, entonces sí es diferente la edad, es diferente la madurez de los alumnos, claro que sí, en algunos casos también es diferente el contexto en el que se encuentran. Muchas ya son mamás, son padres de familia, tienen que trabajar, y dado esto que tienen otras actividades, los horarios también son diferentes. En la educación abierta, más que nada, los docentes somos como guías. Si el alumno quiere ir a tu clase para aprender, bienvenido. Si no quiere ir, también se puede hacer eso, que se le dé una guía de estudio, trabaja en su casa, la estudia y nada más se presenta al examen. Entonces sí, es muy diferente todo esto, el horario, la duración para terminar algún nivel educativo, como lo mencionaba usted. En la educación abierta me tocó ver y me sentí muy orgullosa, ¿verdad?, de una madre de familia que se aventó su primaria y su secundaria en máximo 5 meses. Y luego usted me dice que si los aprendizajes los adquiere, pues yo digo que sí, sí los adquiere, pero de una manera diferente. Ya esta madre de familia tenía una madurez distinta y un compromiso, tenía una motivación súper grande de estudiar. ¿Por qué? Porque tenía sus niños. Entonces ella quería estudiar, quería tener su certificado de secundaria para poder trabajar, tener un trabajo mejor y pues sostener a su familia. Entonces, sí es diferente la duración. La evaluación también se da de manera diferente en la educación básica, en primaria. En mi grupo, por ejemplo, yo realizo evaluación constantemente, se realiza evaluación sumativa trimestralmente, y en la educación abierta, pues simplemente son estos exámenes que
que son para cursar materias, por ejemplo, un examen de lenguaje y comunicación, y luego ya si lo pasó, bueno, ya pasó de grado, ahora vamos a hacer el examen de segundo de secundaria, así es diferente, se da la evaluación, y estos serían los aspectos que yo encuentro diferentes de la educación abierta y la educación formal. Se puede decir entonces que a pesar de que existen estas diferencias, la calidad del aprendizaje es la misma dependiendo también del compromiso de la persona, ¿no? Claro que sí. Mi siguiente pregunta es, ¿el tiempo destinado hacia las asignaturas en qué está basado? Vemos, por ejemplo, que a veces se le dedica más tiempo al español, a las matemáticas, a las ciencias y menos tiempo al arte o a la promoción del deporte. ¿A qué se debe o en qué, en qué se basa esto? Bueno, esto se basa primeramente en el perfil de egreso que yo tengo en los programas de estudio. Y esto pues tiene su historia atrás, ¿no? Si yo soy una persona que realiza esos programas de estudio, me tengo que fijar en qué es lo que está solicitando, por ejemplo, mi país, México, qué es lo que pide, qué necesita, qué ciudadanos necesita, y realizo un perfil de egreso con estas características. Por eso, por ejemplo, en el programa 2011 se da mucho lo que es el constructivismo y se les da más atención a lo que son las ciencias, porque aquí el país necesitaba gente que trabajara, por ejemplo, en las maquilas, que fueran ingenieros, porque es lo que está necesitando el país. Yo, sin embargo, considero súper importante lo que es la educación socioemocional y la educación en artes. Más actualmente, las dos forman parte de asignaturas obligatorias ya en la educación básica. Tristemente no se llevan a cabo de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque nos falta mucha capacitación como docentes y también nos faltan muchos recursos económicos. Por ejemplo, necesitamos recursos para un salón de danza, para comprar instrumentos, para tener psicólogos o personas especializadas en la educación emocional. Si estas dos asignaturas, lo que es la educación socioemocional y la educación de las artes, se llevaran de manera como se plantea en el programa, porque ahí nos lo plantean súper padre, que tenemos que tener un súper salón para poder realizar artísticas, tenemos que tener todos los materiales, pero la cosa es diferente cuando ya estamos en campo. Si en verdad se realizara, como lo dicen los programas, sería un beneficio enorme para nuestros alumnos y alumnas. Con estas asignaturas yo considero que los alumnos sabrían expresarse correctamente, tendrían un conocimiento cultural más grande, gran inteligencia emocional y con esto obviamente un mejor aprovechamiento académico. Al dar mi punto de vista como alumna, porque también fui alumna y sigo siendo alumna, rescato que a nivel secundaria tuve la fortuna de practicar danza folclórica y pues es una pasión que sigo teniendo actualmente. Mejoré mi manera de expresarme gracias a que me desenvolví en artes, en danza folclórica, pude socializar mejor, entre otros muchos beneficios. Entonces, ya estamos iniciando con la educación socioemocional en el programa de aprendizajes clave actualmente, pero falta todavía profundizar en lo que es el arte. Yo considero fundamental que se les enseñe arte a los niños y a las niñas desde preescolar o tal vez desde maternal, desde que están ya en la guardería chiquititos, porque es muy importante para su vida y urge que ya esté involucrado todo esto más en la educación obligatoria de nuestro país. Entonces, sí se considera importante, pero debido a la falta de recursos más a nivel básico, es por eso que el tiempo destinado es menor. Así es, y sobre todo por la capacitación también de nosotros como docentes. Maestra, para ir cerrando la entrevista, ¿algún mensaje que quiera decirle a los padres de familia sobre la labor de los docentes, lo complicada que es, el compromiso que tenemos para llevar la información hacia los estudiantes para que logren un aprendizaje adecuado, óptimo? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles a los padres que han sido comprometidos en lo que llevamos todo esto de la educación virtual. Es un trabajo que se realiza en equipo.
Nosotros los maestros nos hemos vuelto youtubers, nos hemos vuelto de todo hemos hecho y hemos tratado de llevar la educación con la misma calidad o tal vez mejor que como lo hacemos en las aulas, lo hemos tratado de llevar hasta sus casas. Entonces, a todos esos papás que se han comprometido con nosotros, yo les agradezco mucho, porque como les digo, la educación de sus hijos es un trabajo que realizamos en equipo. Si no tenemos papás que nos apoyen, si tenemos papás que están en contra del trabajo que realizamos nosotros, que piensan que nomás nos la pasamos de fiesta en fiesta en el consejo técnico, pues es un problema, porque en realidad sí estamos pues casi las 24 horas ahí en el celular, viendo qué se les ofrece, qué dudas tienen sus niños, planeando clases innovadoras. Incluso en sábado y en domingo nos encontramos trabajando nosotros. Les agradecemos a los padres comprometidos y les suplicamos a los que no lo son tanto que nos ayuden y que formemos un equipo para lograr una educación de calidad en sus niños. Bueno, ahí tenemos el mensaje de la maestra Yasmín Heredia. ¿Algún otro comentario adicional para finalizar? Pues nada más agradecerle a usted, Jesús, por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, también a las personas que están estudiando para ser docentes. No se asusten, siempre se los digo a mis estudiantes, ser docente es algo heroico, es una de las profesiones más bonitas, más estresantes y de más trabajo, pero en realidad que es algo muy, muy bonito y que seguramente les va a encantar a todos los estudiantes que están ahorita preparándose para ser docentes. A mis compañeros docentes, pues que no se rindan, que tengan paciencia y que sigan con todas las ganas, como siempre lo hemos hecho. Y creo que sería todo. Aquí tenemos las palabras de la maestra Yasmín Heredia. Hay que seguir adelante, seguir motivándonos cada día por aprender cosas nuevas y hacerlas llegar hacia las demás personas. Por más difícil que parezca, nunca es imposible. Aquí tuvimos la entrevista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook.